Buenas tardes o buenos días o buenas noches, porque con esto de las grabaciones, los podcasts y los diferidos, uno nunca sabe a quién saluda en cada momento. Estamos en el tercer programa del Almanaque de la Pardopedia, una historia de la música en España, no de la música española, de la música en España desde el año más o menos 40, terminada la Guerra Civil, hasta nuestros días, es decir, hasta que terminemos. Y hoy nos corresponde el año 1942, todavía en plena Guerra Mundial. Hay que recordar, lo hablábamos en el capítulo anterior, de que a finales del año 41 Japón provoca que Estados Unidos entre en la guerra con el bombardeo a Pearl Harbor en Hawái, y estamos en un año de transición. Y quiero empezar a hablar un poco de cine, para no tener la fórmula. Vamos a estar 4 o 5 minutos hablando de cómo estaba el mundo y cómo estaba España entonces, y luego entramos en el tema de este programa, que es la música. Vamos a empezar hablando de cine. Por ejemplo, el año 42 se rueda y se estrena en el mundo la película Casablanca. Sabiendo eso tiene mucho más mérito, porque estábamos en plena guerra. Es muy fácil hacer una película de una guerra cuando ha terminado, pero estábamos en plena guerra y ese Tánger lleno de espías, lleno de policías, de enviados de unos países y otros, tenía un ambiente muy curioso que refleja en ese momento, para muchos es la mejor película de todos los tiempos, tiene frases inconfundibles, pero hay que recordar una cosa: a España nos llegó hasta 4 años más tarde, en 1946. Entonces, ¿qué se veía en España? Bueno, ¿qué se veía en España? Por ejemplo, en España se estrenó la película Raza. Raza, también subtitulada o pensada como el espíritu de una raza. ¿Quién hizo esta película? Pues están viendo el cartel: Alfredo Mayo, Ana Mariscal, José Nieto. La dirigió José Luis Sáez de Heredia, pero aquí lo importante es, que no lo pone en el cartel, es saber quién era el guionista. Y el guionista era un tal Jaime de Andrade. ¿Le suena de algo Jaime de Andrade? ¿Le conocen de alguna otra película? No. Es que Jaime de Andrade era el seudónimo de un señor que sí conocen, que se llamaba Francisco Franco Bahamonde. Franco quiso contar sus teorías sobre la raza, sobre lo que era la España de verdad y los enemigos de España, y lo hizo disimulando su nombre con esta película. Raza, una película histórica, no muy valiosa cinematográficamente, pero interesante. Y es el año que también se pone en marcha el Nodo, el mundo entero al alcance de todos los españoles. Era lo que ahora sería un informativo de televisión. No había televisión y era obligatorio pasarla en todos los cines. Y es curioso porque en los cines de estreno salía a la vez que sucedían las cosas, en los de preestreno 2 o 3 semanas más tarde, y en los cines de barrio donde yo iba con mes y medio. Es decir, cuando yo veía a Franco inaugurando un pantano, ese ya estaba lleno y de verdad estaba inaugurando otro. Y voy a cerrar el cine con una curiosidad. Una de las pocas películas norteamericanas que nos llegaba en esa época, también con un ligero retraso, pues es la segunda película de Disney que llega a España en este año 42, y es Bambi. Como decía un amigo que vendía carne y tenía un restaurante: el daño que me ha hecho a mi Bambi, el cariño a los animales, me ha hecho perder muchas ventas. Pues es posible, a todos nos emocionó y nos conmovió. Unos minutos más, si me permiten, para hablar un poco de la vida cultural y social de España, y entramos en música. Por ejemplo, este año 42, hace cuánto tiempo, Camilo José Cela, que todavía no era, hay que recordarlo, no era académico, era un joven prometedor, escribió La familia de Pascual Duarte, que muchos conocemos más por el cine que por la propia película. Hay que recordar también que ese año murió Miguel Hernández. Miguel Hernández, el gran poeta, recuperado muchos años después, porque durante el franquismo era, si no prohibido, casi olvidado. Y digo que no prohibido porque en el año 72 Joan Manuel Serrat lanzó un disco con sus poemas musicados. Es decir, prohibido no estaba, pero tratado bien tampoco. Y además murió en la cárcel. Fue de los muchos que fueron a la cárcel por haber estado en el bando republicano. Gran parte de ellos fueron acortando las condenas y acabaron saliendo. Pero
Miguel Hernández estaba muy enfermo, seguramente tuberculosis, y no le dio tiempo a salir de la cárcel y murió en ese 42. También es un año importante, esta vez en negativo, porque se cerró el café con la mejor tertulia de Madrid, Café Pombo. Café Pombo estaba al lado de la Gran Vía, la calle Carretas, era el centro donde se reunían todos los escritores de la generación del 27 y se hizo muy famoso por este cuadro que ven a mi lado, que se llama La tertulia del Pombo, que pintó Gutiérrez Solana, y donde está no le van a reconocer, porque no es una fotografía y porque lleva muchos años, pues toda la generación del 27, no toda, pero muchos de ellos en unas tertulias que hacían semanalmente. Voy a contar alguna cosa más, por ejemplo, y es curioso que las obras importantes, las serias, las trascendentes, se pasan de moda enseguida. En cámaras de humor se siguen representando, por ejemplo, Enrique Jardier Poncela en este año 42 estrenó Los habitantes de la casa deshabitada y Es peligroso asomarse al exterior, que son dos historias que se siguen representando, que todos nos reímos mucho, por cierto. Es peligroso asomarse al exterior viene de un cartel que había en aquellos viejos trenes de vapor con ceniza, con bastante suciedad. Solía poner un cartel habitualmente en italiano, por eso el rótulo tiene la forma de cartel que ponía es peligroso asomarse al exterior, porque cuando uno saca la cabeza los postes de la luz, de la electricidad, están muy cerca de eso. Volviendo a otras facetas culturales, por ejemplo, ese año el torero que más funcionó fue Antonio Bienvenida, con 72 corridas. No, perdón, Antonio Bienvenida, el que más fue Manolete con 72 corridas. Antonio Bienvenida tomó la alternativa ese año y a la vez que llegaba uno nuevo y muy bueno, tomaba las retiradas, se cortaba la coleta, otro de los grandes, como era Marcial Lalanda. Y un minuto para divertirnos con la moda que llamaban franquista, y es curioso, es cómo vestían y cómo se peinaban. Aquí tenemos a Marcial Lalanda retirándose, cómo vestían y cómo se peinaban las chicas de entonces. Las chicas, la moda de entonces se llamó la moda Topolino. ¿Por qué Topolino? Topolino era un modelo de coche italiano. Sin embargo, como en España no se fabricaban coches, era el que más había en España. Y estas tres jóvenes, o no tan jóvenes, no lo distingo muy bien, vestían lo que se llamaba la moda Topolino. Pero era más divertida la moda del peinado porque las mujeres solían llevar una especie de tupé encima, es decir, el pelo tiraba para arriba, y a esa moda la llamaban Viva España, porque entonces ahí se ve esa especie de cupé, peinado arriba España, y es curioso porque se hacía no solo en España. Creo que tenemos por aquí una fotografía de Evita Perón, y Evita Perón, que era argentina, y vino a saludarnos a España y a traer trigo y a consolarnos y a quitarnos el hambre, también llevaba el peinado, ahí se ve, esa especie de recogido, no sé técnicamente cómo se llama, pero tirando para arriba como arriba España. Y entonces, llegado a esto que hemos gastado no demasiado tiempo, vamos a entrar en la música. Ya dije desde el primer día del programa 1 que en los años 40 fundamentalmente lo que más funciona es la copla española. La copla es lo que está de moda, no nos dejan traer música de fuera. La copla la hacemos como nadie, es decir, es la música tradicional española enlazada con la tradición andaluza, y la zarzuela. Todavía se estrenaban zarzuelas. Tengo aquí apuntado que Moreno Torroba estrenó La Caramba en este año, y Sorozábal lo estrenó en Madrid, y Sorozábal estrenó Black el Payaso, pero en Barcelona. Y como cosa curiosa, voy a decir que la soprano que la cantaba se llamaba Pepita Envil. Y vuelvo a hacer las preguntas que hago siempre. ¿Se acuerdan ustedes, les suena de algo Pepita Envil? ¿Les suena de algo? Bueno, Pepita Envil es la madre de Plácido Domingo. No es muy conocida en España porque se marchó poco después de la guerra a vivir a América, tuvo tanto éxito que no volvió y allí se educó también. De hecho, hay una placa en la calle Ibiza 34 o 36 que allí nació Plácido Domingo. Yo nací enfrente. Bueno, pues a los 2 años desapareció del barrio y nunca entró en la pandilla.
se marchó también a América con sus padres y allí hizo su carrera. Y vamos a ir repasando lo que sonaba entonces. Por ejemplo, Antonio Machín, que ya conté que había venido de Francia, había triunfado en Nueva York, vino a Francia, se encontró con la invasión de los nazis y se decidió venirse a España, y entonces formaba parte de una orquesta. Lo pone en esa etiqueta, Orquesta Miuras de Sobré. Él era uno más, tenía la misma importancia que el batería, que el clarinete y que el trompeta. Era, en aquella época, el cantante era una pieza sin más de una orquesta. Bueno, él poco a poco fue consiguiendo nombre. Por ejemplo, hizo 2 éxitos importantes, no tanto como los que haría 5 años después, que se llamaron Así te quiero a ti y Noche triste. Y la que debuta este año, y esa sí que es importante, es la segunda gran persona, la segunda gran artista de la copla. Dicen que la copla clásica, la gran trilogía, son Concha Piquer, Juanita Reina, Marifé y Triana. Marifé aún no había empezado, le quedaban casi 15 años, pero fue el año del debut de Juanita Reina. Tenía 17 años y debutó con Bronce Gitano y Los Churumbeles. Y aquí hago un inciso, porque se lo digo siempre, no ponemos la música. ¿Por qué no ponemos la música? Muy sencillo, porque si en un programa que dura media hora metemos 4 o 5 canciones, ustedes parece más una colección de vídeos que un programa. Pero ya les cuento que todas estas canciones que cito las tienen ustedes en internet. Ponen, por ejemplo, Bronce Gitano y Juanita Reina, o Los Churumbeles y Juanita Reina, que como ven son unas bulerías, si lo leen bien ahí, y la oyen perfectamente. Es decir, háganse una hoja de ruta y cuando dejen de verlo, lo escuchan. Cuando lo hayan escuchado, me vuelven a escuchar y dicen, ¿qué tonterías ha dicho este señor? Si esto no era una bulería. Bueno, pues en el disco ponía bulería. Sigo con gente joven entonces, 19 años tenía entonces Lola Flores, y ya empezaba a ser importante. Lola había empezado en compañías ajenas, como prácticamente medio actriz, medio cantante, algo de bailaora, y todavía no tenía categoría, no tardó mucho en encabezar su propia compañía. Ese año, por ejemplo, grabó El Hechizo Andaluz y las coplas de José María. Tengo por aquí los discos donde suenan. Y hubo un quinteto de San Sebastián que tuvo tanta fama que casi los perdimos. Ese quinteto se llamaba Los Sei. Sei, X-E-Y, en euskera significa 6. Y sin embargo digo que era un quinteto, porque cuando se formó eran 6. Y pues por eso pusieron ese nombre. Unas grandes voces, como tienen por buena costumbre hacer los grupos vascos, un gran acordeonista, que era Pepe Yanzi, que luego fue profesor de acordeón en el Conservatorio Vasco, y tuvieron tantísimo éxito haciendo jotas y demás, le contrataron para irse a México unos meses y pasaron 12 años seguidos en México. 12 años, México, Estados Unidos, Argentina, sin volver a España, porque no les compensaba. Volvieron a España ya por el 54, estuvieron 3 años, volvieron a marcharse y poco a poco fueron disolviéndose. Ese año 42 fue cuando hicieron El Maite, también del maestro Sorozábal, hemos hablado de él como autor de zarzuela. Y sigo con la gran figura, que no se la puede olvidar, que es doña Concha Piquer. No la he puesto la primera, pues si no estaría en todos los programas la primera. Doña Concha, todavía Conchita Piquer, de hecho había nacido en el año 6, por lo tanto tenía 36 años, todavía no había pasado de Conchita a Concha, y ese año hizo 2 grandes canciones que todo el mundo recuerda. La Niña de la Estación, una historia que se repite en muchas canciones, es la misma historia de la que hizo Joan Manuel Serrat, por ejemplo, en Penélope, una mujer que la abandona su amor y se va a la estación a esperarla y pasan años, pasan décadas y cuando vuelve ya no le conoce y dice, yo estaba esperando a mi amor y usted no es mi amor, y le deja irse. Y el grupo, el cuarteto mexicano Maná, tiene una canción que se llama En el Muelle de San Blas, en este caso es un barco, que es la misma historia, es una historia que se repite. Pero también había gente más nueva, gente menos conocida. Por ejemplo, casi nadie recuerda a Marta Flores. Sin embargo, tuvo un éxito que todos recordamos, ahí la tenemos a Marta Flores, todos recordamos, aunque quizás más con un ligero cambio en el nombre, pero con la misma música y el mismo argumento.
Ella, que fue la creadora, el año 42 la llamó la gallina turuleta. Pero años después, los payasos de la tele, cuando vienen a España, la llamaron la gallina turuleca, que es como mucha gente la conoce en España. Hay muchos casos de este tipo de cambios. Y con esto digamos que cerramos la parte más tradicional, más de copa, y entramos en lo que yo llamo las nuevas músicas, las que empiezan a entrar imitando el fox americano. Por ejemplo, el fox era un baile, se ve esta fotografía, ofrenda gaucha, bailando el foxtrot, en realidad, como ven, aunque ponga foxtrot, están bailando un tango. Es clarísimamente un paso de tango mucho más apretado, mucho más sensual, mucho más provocador. Pero bueno, el foxtrot estaba muy de moda y se formaron distintas orquestas en España que hacían ese tipo de música. Voy a destacar un par de ellas o una, porque se nos acaba el tiempo. Una fue la de Raúl Abril. Raúl Abril creó su propia orquesta, había nacido en Tarragona, no se llamaba Raúl ni se apellidaba Abril, se llamaba José María Juncosa Panades, y con la orquesta tuvo muchos éxitos, también cantaba, y el año 42, por ponernos en el año en que estamos, su éxito fue la canción Madrugada. Búsquenla en internet, en Spotify, la tendrán, ahí la tienen, de la película Ritmo en las ondas. Eso pone, yo leo muy mal y tengo una pantalla grande, me imagino que ustedes peor. Bueno, y voy a cerrar con una mujer que se hizo mucho más famosa después como actriz, y es Mercedes Vecino. Hoy día la recordamos mucho más como actriz, era la mujer fatal. Nació en Melilla en el 16, por lo tanto cuento que tenía muy pocos años. Es decir, cuando estamos haciendo esto, no acababa de pasar la treintena, 20, 30, 42, 36 años. Murió en el año 2004 y se dio a conocer porque se presentó al concurso de Miss Barcelona y lo ganó. Luego pasó a ser vedette de revista, estaba en la revista de Celia Gámez, nadie podía competir con ella, entonces era la segunda vedette. Pero en este año 42 se hace una cosa nada importante, visto desde ahora, pero importantísimo entonces, que es en la película Quimera se da un beso con el protagonista. Bueno, no hay película donde los novios o los maridos no se den un beso, pero era la primera película española donde la censura autorizaba a que se diera un beso después de la Guerra Civil. Es decir, era eso que ahora llamaríamos, era rompedora y con eso empezaba a animarse un poco lo que iba a ser el gran cambio. Lógicamente nadie les va a obligar a ustedes a escuchar todos los programas y mucho menos en orden. Pero en el primer programa yo creo que toda la música que puse era copla. En el segundo era copla y alguna cosita orquestal. En esta ya he puesto varios ejemplos. Dentro de 4 o 5 años, yo diría que el año 56, ya llegaremos en su momento, se acaba la copla tal como la conocemos, con la aparición de Marifé y Triana, y habrá que pasar unos años a que Manolo Escobar, luego Rocío Jurado y demás hagan carrera. Bueno, pues este paso, si ustedes lo siguen año a año, irán viendo que cada vez entrarán más cosas. Y muy importante, entrarán versiones originales de canciones americanas, italianas y francesas, que entonces no podían entrar porque ya conté que España, durante la Guerra Mundial, estaba aislado. España era partidaria del lado del eje que llamaban, Alemania, Japón e Italia, y por lo tanto enemiga de los países aliados que nos tenían aislados, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos. Eso hacía que aquí no nos llegaran las novedades, los más avispados oían, recibían algún disco e intentaban hacer algo parecido, pero iban a tardar en hacerlo. De hecho, en los 3 próximos programas, siempre saldrá el tema de la guerra mundial y ver cómo avanza. En aquel momento daba la impresión de que la guerra estaba ganada por el eje, que iban a ganar Alemania en Europa y Japón en el Pacífico. De hecho, recorrió el Pacífico y lo conquistó, tiró para abajo, conquistó Filipinas, Sumatra, Java, Birmania, Laos, Vietnam, que luego tendría mucho recorrido. Todo eso se convirtió en tierra japonesa. También pudo con Corea y con China. Eran muy guerreros. Y además habían dejado sin armada a los norteamericanos. Pero hay un dato que no se utiliza mucho, pero es que los
norteamericanos se pusieron las pilas, hicieron que sus fábricas, ya había empezado la televisión, que dejaran de fabricar televisiones para fabricar radares, que dejaran de fabricar coches para fabricar jeeps y para fabricar tanques y vehículos acorazados, y consiguieron una marca que parece imposible: lanzar cada mes un acorazado nuevo. Hacer un acorazado se tardan años. Montaron la cadena de tal forma que si perdían algún acorazado en una batalla, al mes siguiente tenían otro nuevo. Significa que en los 4 años que estuvieron de guerra echaron al agua más de 40 acorazados, una cifra absolutamente impensable. Pero no me quiero adelantar más porque nos quedan 3 años de guerra, luego llegará la de Corea, luego llegará la de Vietnam, luego llegará para nosotros la del Siri Ifni. Todo eso año a año lo pueden ustedes ver en la Pardopedia, el almanaque de la Pardopedia. Estamos en el 42, les espero la semana que viene o dentro de un rato si lo tienen en su podcast con el capítulo 4. No se lo pierdan.